La verdadera historia detrás del Chavo del Ocho. Traición, poder y silencios. Todos crecimos con ellos. Nos reímos con el Chavo, con Don Ramón, con Kiko y la Chilindrina. ¿Y cómo olvidar a Doña Florinda? Pero detrás de los techos de cartón, pintados en la vecindad del Chavo, se escondía una historia que nadie se atrevía a contar. Hasta ahora. Eran los años 70, mientras América Latina reía con un niño huérfano que vivía en un barril. Los pasillos de Televisa eran testigos de una trama mucho más oscura que cualquier sketch de la serie. Poder, traición, ambición y una mujer en el centro de todo, Florinda Mesa. Antes de ser conocida como Doña Florinda, Florinda Mesa era una actriz con aspiraciones, luchando por hacerse un nombre en un medio dominado por hombres. Su belleza, carisma y determinación la llevaron a captar la atención de uno de los productores más influyentes del momento, Enrique Segoviano, director del Chavo del Ocho. En aquel entonces, Segoviano no solo era el cerebro técnico detrás del programa, sino también la conexión que permitiría a Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, consolidar su imperio en Televisa. Y fue Segoviano quien le abrió la puerta a Florinda, dándole un papel secundario que, sin saberlo, cambiaría el rumbo de todos. Lo que comenzó como una relación profesional entre Florinda y Segoviano, pronto se convirtió en algo más íntimo. Eran pareja, una relación conocida por todo el equipo, incluso por el propio Chespirito. Pero entonces, algo cambió. Florinda Mesa comenzó a acercarse a Carlos Villagrán, el actor que daba vida a Kiko. Su química era evidente, dentro y fuera de cámaras, en cenas, reuniones, fiestas del elenco. Se los veía juntos. Eran la pareja del momento dentro de un programa que ya era un fenómeno continental. Pero en un giro inesperado, Florinda dejó a Villagrán y regresó a los brazos de Segoviano. O al menos eso parecía, porque lo que ocurrió después rompería no solo corazones, sino amistades de décadas y una de las series más queridas de la historia. Mientras mantenía relaciones con Villagrán y Segoviano, Florinda Mesa comenzó una relación secreta con Chespirito. En aquel momento, Roberto Gómez Bolaños tenía más de 20 años de casado con Graciela Fernández, con quien tenía 7 hijos, entre ellos Roberto Gómez Fernández, futuro productor televisivo. Pero no solo era su matrimonio lo que estaba en juego. La traición también alcanzaba a su mejor amigo y colaborador más leal, Enrique Segoviano, quien lo había defendido, promocionado y acompañado en los momentos más difíciles de su carrera. Cuando Segoviano descubrió la infidelidad doble, su novia y su mejor amigo, juntos, a sus espaldas, tomó la decisión de renunciar a la dirección del programa. Fue un escándalo interno. Se habló a puertas cerradas. No hubo comunicados oficiales, solo un silencio incómodo y una nueva etapa en la serie sin Segoviano, pero con Florinda en un lugar cada vez más central. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Kiko desapareció sin explicación? ¿O por qué Don Ramón nunca volvió? No fue por contratos, no fue por cansancio, fue por traición, por egos y por una relación que lo cambió todo. Tras la salida silenciosa de Enrique Segoviano, el ambiente en el set del Chavo del Ocho se volvió espeso, como un cuarto mal ventilado. Nadie hablaba, pero todos sabían. Florinda Mesa había pasado de actriz secundaria a la nueva figura con poder. Ya no era solo Doña Florinda, era la mujer del creador. Y eso, en la televisión mexicana de los 70, significaba algo más grande que cualquier contrato. Carlos Villagrán, Kiko, quien había sido su pareja, no pudo soportar la humillación pública y silenciosa. Florinda lo había dejado, pero no por cualquiera, lo había dejado por el director, y luego
por el jefe. Todo mientras seguía sonriendo frente a cámara, sirviendo tacitas de café en el sketch de la vecindad. Una actriz que jugaba varios papeles: madre, pareja, compañera y estratega. Lo que parecía comedia era una representación de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. La tensión entre ambos era real, el dolor también, pero nadie se atrevía a hablar. Cuando Villagrán intentó hablar con Chespirito, ya era tarde. Su lugar estaba sellado. Chespirito, hipnotizado por Florinda, había empezado a reescribir los libretos. Kiko tenía menos escenas. Su personaje cada vez más ridiculizado. Ya no era el niño popular, era el tonto de la vecindad. Y en el fondo, todos sabían que la mente detrás de esa venganza silenciosa era ella. Kiko se fue del programa, y no por decisión artística. Fue empujado, expulsado, pero no fue el único. Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, era el alma del programa. Su personaje era el más humano, el más querido. Pero Valdés no solo era un actor, era un amigo leal. Cuando supo lo que había pasado, cómo Florinda había manipulado emocionalmente a Villagrán y Segoviano, cómo había causado la fractura entre amigos y cómo se había posicionado junto al poder de Chespirito, decidió dar un paso al costado. En una decisión que muy pocos tendrían el coraje de tomar, don Ramón se fue del programa en señal de protesta silenciosa. Don Ramón no toleraba las injusticias, y en ese set ya no se respiraba comedia, se respiraba traición. Desde ese momento, la vecindad nunca volvió a ser la misma. Con Segoviano fuera, Kiko exiliado y don Ramón retirado, el programa entró en un declive notorio. La calidad del guión bajó, el humor perdió fuerza, el alma del show estaba rota. Pero Florinda Mesa, ahora pareja oficial de Chespirito, ganó algo más poderoso que fama: el control. No necesitaba un libreto. Su personaje ya estaba escrito. El de la mujer que todo lo consiguió, al precio que sea. Y aunque públicamente se mostraban unidos, amorosos, como una pareja consolidada, lo cierto es que Florinda Mesa nunca fue querida por el elenco, ni por los hijos de Chespirito, ni por el público más informado. Su figura generaba incomodidad. ¿Cómo podía ser tan perfecta frente a cámara y tan calculadora fuera de ella? Florinda exigía cambios, reescribía escenas, decidía quién salía al aire y quién no. Y si alguien la contradecía, simplemente desaparecía del show. Ya no se trataba del Chavo, ni del humor blanco, ni del mensaje familiar. Se trataba de mantener el imperio, uno que ahora tenía una reina visible, Florinda Mesa, y Chespirito, el genio detrás del fenómeno, el hombre que conquistó América Latina, había dejado a su esposa y a sus 7 hijos por ella, de un día para otro, sin mirar atrás. ¿Cuánto cuesta una carrera brillante? ¿Cuántos sacrificios se esconden bajo la alfombra del éxito? En este caso, el precio fue una familia rota, una amistad traicionada y un programa que murió sin gloria. Cada historia tiene un final, pero no todas terminan bien. Esta, por más colorida que haya sido en la pantalla, detrás de cámaras se apagó como un telón que cae sin aplausos. A principios de los 80, El Chavo del Ocho había perdido su esencia. Los personajes más queridos ya no estaban. Las risas grabadas no podían ocultar el vacío que dejaron Kiko, don Ramón y el director original. La dinámica se volvió repetitiva, las historias insípidas y los ratings comenzaron a caer. Pero Florinda Mesa seguía ahí, no solo frente a cámara, sino también detrás. Era co-guionista, productora, pareja del creador y, según muchos, la verdadera influencia que moldeaba cada decisión en el set.
Lo que empezó como una historia de amor secreta terminó siendo una lucha por el poder, y lo que alguna vez fue una familia televisiva se convirtió en un campo de batalla donde el que no obedecía desaparecía. Los testimonios de María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar y otros actores coinciden en algo. Florinda controlaba a Chespirito, y a través de él, todo lo que ocurría en su universo creativo. El declive fue inevitable. El programa fue cancelado. Los especiales fracasaron. Y la obra que había unido a millones de familias quedó reducida a repeticiones nostálgicas, mientras el elenco seguía dividido, herido y silenciado. Durante los años siguientes, Chespirito vivió una especie de reclusión voluntaria, acompañado solo por Florinda, alejado de sus hijos, especialmente de aquellos nacidos de su primer matrimonio, con Graciela Fernández, la mujer que lo acompañó durante más de 2 décadas y que fue abandonada por la sombra de la actriz. En 2014, Chespirito murió a los 85 años en Cancún. La noticia estremeció al continente. Hubo homenajes, lágrimas, mensajes, pero también silencios incómodos. Sus hijos, con quienes mantenía una relación tensa, fueron relegados del protagonismo en los actos públicos. Florinda Mesa organizó el funeral, las entrevistas, las notas de prensa. Todo pasó por su filtro. Ni muerto, Florinda soltó el control. Ella era la viuda oficial, la dueña de la narrativa, la que decidía quién hablaba y quién no. Pero la batalla más sucia apenas comenzaba. Poco tiempo después de la muerte de Chespirito, Florinda Mesa emprendió acciones legales contra los hijos legítimos de Gómez Bolaños, buscando evitar que ellos gestionaran o produjeran cualquier proyecto relacionado con el legado de su padre. Según documentos legales, intentó bloquear los derechos para futuros proyectos audiovisuales, alegando ser la única con la visión original del creador. El público, que había guardado silencio durante años, comenzó a reaccionar. Las redes sociales estallaron. Se revivieron los escándalos. Se compartieron los testimonios que antes nadie se atrevía a decir. Y una palabra comenzó a resonar: Funa. Muchos comenzaron a llamarla la Carla Panini original, la mujer que destruyó amistades, matrimonios y familias, solo por quedarse con el poder. Las comparaciones con otras figuras polémicas no se hicieron esperar. Ángela Aguilar, Carla Panini, incluso Yoko Ono. Pero esta vez, la indignación vino acompañada de pruebas. Entrevistas antiguas, cartas filtradas y el testimonio constante de un elenco que, más de 40 años después, todavía no puede hablar del todo libremente. Y tal vez el golpe más duro llegó con la serie biográfica de Chespirito, donde se mostraron, sin filtros, todos los trapos sucios: el triángulo amoroso, las manipulaciones, el abandono familiar, y cómo Florinda Mesa fue descrita como una mujer calculadora, ambiciosa y despiadada. Florinda, molesta, respondió públicamente. Dijo que todo era mentira, que los medios buscaban difamarla, que el biopic era una traición al verdadero legado de Roberto. Pero ya era tarde. La historia ya no le pertenecía. El legado de Chespirito fue más grande que su vida, pero también más oscuro de lo que queríamos creer. ¿Fue Florinda Mesa una víctima o la villana que todos callaban? ¿Fue Chespirito un genio manipulado o un hombre que sacrificó todo por amor? ¿Y qué queda hoy entre los escombros de la vecindad?